Muy bien. ¿Ustedes a qué horas que pueden pensar mejor? ¿Por la mañana o por la tarde? Ah, hay personas que piensan mejor tempranito en la mañana y hay personas que piensan mejor tarde en la noche. Yo tengo dos amigos que son pediatras y uno funciona por la noche y el otro funciona por la mañana. Hay uno que me dice que él hasta las 10 de la mañana, después que ha tomado café, no se conecta. Y yo le digo que los pacientes que él tiene por la mañana temprano, pues se están jugando la vida porque... Pero el otro te llama a la 1 de la madrugada a su casa, a las 12 de la noche, y está fajado con sus libros. Porque él dice que a esa hora nadie lo llama por teléfono, está todo el mundo tranquilo, y entonces él puede invertir. Yo espero que ustedes piensen por la mañana porque estamos aquí por la mañana. Fíjense, yo no desprecio a ningún ser humano. Para mí todos los seres humanos tienen el mismo valor, no importa en qué tamaño o en qué color vengan, o de qué nacionalidad sean. Pero en la vida uno tiene que especializarse, porque uno no puede abrirse así a todas las ventanas de la... Entonces yo he identificado en mi tiempo que estoy en la iglesia, y ya ustedes que me conocen saben que yo llevo más de medio siglo haciendo este trabajo, yo he identificado dos grupos de personas que en mi opinión están marginados en la vida de la iglesia. Y puede que sea mi percepción. Yo respeto, yo le estaba diciendo a Jordi esta mañana que yo acepto la posibilidad de estar equivocado en mi posición. El único que no se equivoca es Dios. Pero hasta donde yo puedo pensar, no estoy equivocado. Pero acepto que cualquiera me demuestre que estoy equivocado. Los dos grupos que yo he visto marginados, o que considero marginados, y yo trabajo con todas las denominaciones, eso no quiere decir que esto es en la iglesia pentecostal, o en la bautista, o en la metodista, yo trabajo con todos. Pero he visto marginado la gente que piensa. Pensar hoy en algunas iglesias es un pecado imperdonable. Las iglesias han desarrollado unos líderes, se pueden llamar pastores o profetas o apóstoles, el nombre que más les guste, ¿no? Y han desarrollado este tipo de personas que son una especie de oráculos divinos. Cuando ellos hablan, habla Dios. Y el que se atreva a cuestionar lo que ellos dicen, se arriesgan a la ira divina. Lo que ellos está hablando Dios. Y algunos son así. Yo me encontré con un pastor en un avión y le pregunté si había leído el Purgatorio Protestante. Y me dijo que por arribita. Y le dije, ¿qué opinión tienes? Y me dice, para los pastores podría tener un poquito de importancia, pero para el pueblo es peligroso. Y cada vez que a mí me hacen esa distinción de pastor y pueblo, me prueban la paciencia, porque yo no he leído eso en la Biblia. Lo que yo he leído en la Biblia es el sacerdocio universal de los creyentes. Yo he sido pastor por varias décadas. Y hasta ahora lo único que yo he podido descubrir en la Biblia para identificar a un pastor, ¿qué es lo que es un pastor? Un pastor no es otra cosa que un miembro de la iglesia que hace un trabajo en particular dentro de la iglesia, como es el diácono, como es el tesorero, el secretario, el que limpia el templo. Somos sencillamente miembros del cuerpo de Cristo. Y unos hacen una función y otros hacen otra función. Pero lo que yo he leído en la Biblia es que el ojo no le puede decir a la oreja, no te necesito. Cuando yo viajo y doy mis conferencias y la gente dice, oye, el resultado, que fíjate que pasó esto y ha sido este bien. Yo no tengo hijos espirituales en ningún lugar, porque yo lo que he contribuido a traer hijos al mundo, pero fíjense, para estas reuniones que hemos tenido, lo único que yo hago es que vengo y me siento aquí y doy mi charla. Pero para yo estar haciendo esto, hubo alguien que limpió este lugar.
hubo alguien que acomodó las sillas, hubo alguien que hizo el café ayer, que buscó las galletitas. Entonces yo no puedo tomarme la gloria de lo que yo he hecho. Lo hemos hecho entre todos. Y Dios es el único que sabe cuál es el grado de importancia que hay. Entonces por eso yo nunca me he considerado que soy nada extraordinario. A las iglesias donde, si usted hubiera ido a la iglesia en Miami, que fue la última que yo pastoreé, y no me conociera, no sabría quién era el pastor hasta que dijeran el pastor va a predicar ahora. Porque yo soy miembro de la iglesia y no tengo más ninguna pretensión que ser miembro de la iglesia. Pero cuando la persona desarrolla una idea, como este pastor que me encontré, cuando me dijo eso yo le dije, dame la base bíblica para tu posición. Entonces él me contestó, ya te he dicho que esa es mi opinión pastoral. En otras palabras, él resuelve una pregunta teológica con esa respuesta. Ya te he dicho que esa es mi opinión pastoral. Y como esa es su opinión pastoral, el que la desafíe se arriesga al juicio de Dios. Porque su opinión pastoral es la opinión de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso hace que mucha gente en la iglesia sufra o se vayan, se aparten, se enfríen, porque a veces se dan cuenta de que para poder seguir en esa iglesia tienen que renunciar a su inteligencia, tienen que renunciar a su cerebro. Y los que se van porque no eran cristianos. Todavía eso, para fregarlos más, ¿te das cuenta? En otras palabras, después que tú me das el golpe, haces eso como los padres que le dan un correazo al niño y después dicen, y no llores. No, me voy a reír. Dame otro, qué sabroso estaba eso. Otro más. Le ha dado un correazo al niño, no quiere que llore. Claro que tiene que llorar. Entonces la gente que piensa está abandonada. Pero pensar es un derecho divino. O sea, el Estado español no les da a ustedes el derecho a pensar. El Estado español reconoce el derecho que ustedes tienen a pensar. ¿Ven la diferencia? O sea, un gobierno democrático no le da el derecho a la gente a pensar. Reconoce el derecho que esa gente tiene a pensar. Porque pensar es un producto de la imagen y semejanza de Dios. Yo pienso porque Dios me dio su imagen y semejanza. Y negarle el derecho a pensar a una persona es negar la imagen y semejanza de Dios en esa persona. Por lo tanto, oponerse a que ustedes piensen no solamente es inmoral, es pecaminoso, porque Dios los hizo a ustedes para que piensen. Y la persona, agredir el derecho a pensar es agredir la esencia de Dios. Y por eso yo siempre he pensado así. Yo les explicaba anoche que, creo que se lo dije anoche o antenoche, que cuando yo le ponía una norma a mis hijos y me preguntaban por qué, yo nunca les dije porque yo soy su padre. Y no sé si les he contado a ustedes el incidente que tuve con un hijito que tendría 10 años. Y el maestro de la escuela dominical no fue ese domingo y yo tuve que dar su clase. Y cuando estoy dando la clase, el hijito mío estaba sentado allí, levantó la mano y me dijo, papi, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y fíjense que yo era su padre, el pastor de la iglesia, el maestro que estaba dando la clase, para enfrentarse a 3 figuras de autoridad en público y decir que no se está de acuerdo con ella. El muchachito tiene que tener, qué feliz me hizo, qué felicidad más grande. Digo, oye, me estoy criando un ser humano, esto no es un aparatito mecánico al que se le pone el programa. Pero claro, yo entonces le dije, dime por qué no estás de acuerdo. Porque no es suficiente decir no estoy de acuerdo.
no estoy de acuerdo, ¿por qué no estoy de acuerdo? Entonces, para estar o no estar de acuerdo, hacen falta los parámetros que deciden acuerdo o no acuerdo. Pues hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tú estás equivocado. Pruébame que estoy equivocado. Pero si estamos discutiendo teología, tú no puedes usar física. Y si estamos discutiendo física, tú no puedes usar química. La única manera de tú demostrar que yo estoy equivocado en un problema matemático es usar ¿qué cosa? Normas matemáticas. Tan fácil como eso. Entonces, cuando yo planteo algo de la fe cristiana, la única manera en que ustedes lo pueden rebatir es citándome la única fuente que tiene la fe cristiana. Entonces ustedes tienen el derecho a pensar y a rebatir y a sentir con las Sagradas Escrituras. El ejemplo que yo le ponía a Jordi esta mañana es que si yo digo que Cataluña está en el noreste de España, no, Cataluña queda en Andalucía. En esa discusión, ¿cómo se resuelve? Viendo al mapa, busco un mapa de Europa, y entonces, no, pero es que yo tengo otro mapa. No, ya, eso es diferente. Entonces, en el mapa tuyo tú puedes poner a Cataluña donde te dé la gana, chicos. Pero ya no estamos hablando de geografía española. ¿Ven qué claro es? Entonces, la gente que piensa, yo he descubierto que cada día la arrinconan más en la iglesia. Cada día la apartan más. El otro grupo que yo creo que lo han marginado es el grupo que sufre. Sufrir es un pecado serio en la iglesia, ¿saben? Los que tenemos fe no enfermamos. Porque si enfermamos, algo anda mal, ¿te das cuenta? Porque Jehová es tu sanador. Y la gente que enferma, los padres que le nace un niño retrasado mental, algo malo han hecho esa gente. La gente que tiene un hijo y tiene un accidente, por ejemplo, yo conocí el caso en Venezuela de unos padres cristianos, creo que era pastor de una iglesia en Barquisimeto, y este hombre tenía un hijo estudiando en Estados Unidos, en el estado de Michigan. Graduó el muchacho y cuando regresaba con su esposa a Venezuela, regresaron en coche hasta Miami para ir poner el coche en un barco. Y al entrar a la ciudad de Miami, una señora chocó con ellos y dejó al muchacho parapléjico. Cuando regresó a Venezuela, regresó parapléjico. Para eso no tenemos explicación. La iglesia es una iglesia triunfalista, que es diferente a una iglesia triunfante. Y entonces en la iglesia solamente juegan un papel importante aquellos a los que no les ocurre nada, porque el Señor guarda su entrada y su salida. Y si usted está bien con Dios, no le puede pasar nada malo. En América Central hay una región donde se han atrevido a decir que si tú estás enfermo es porque estás en pecado. Y entonces un pastor que Carmita había conocido por allá llegó a casa. Entonces Carmita me dijo que era un pastor de ese lugar. Y cuando yo supe que él venía del sitio donde creen eso, como él durmió en casa esa noche, por la mañana en el desayuno, yo le dije, ven acá chico, ¿es verdad esto? Me dice, sí, así se cree. Yo, ven acá, y cuando el pastor es el que enferma, ¿cómo ustedes lo explican? Y dice, bueno, eso es que estaba trabajando tanto que el Señor lo obligó a descansar. Y había un pastor de la iglesia quizás más numerosa de allí, que cuando enfermaba venía para Miami. Y cuando preguntaban por él, estaba de vacaciones en Miami. Y estaba en un hospital haciéndose analíticas y cosas de esas, ¿tú entiendes? Pero así es la vida. Ustedes han oído hablar de cuando invitan a la campaña de milagros, ¿verdad? Porque en las campañas Dios tiene todo bien distribuido. O sea, Dios no hace milagros todas las noches. El jueves es la noche de milagros. Los miércoles es para otra cosa, pero el jueves, la noche de milagros. Y entonces se invita a gente a venir a la noche de los milagros.
y hay una vecina que tenía esta gente que tenía cáncer. La trajeron a la Noche de los Milagros, pero no se curó. Cuando no se curó, las mujeres piadosas de la iglesia, que fue como la consolaron, diciéndole que no tenía fe, porque al que cree, todo es posible. Entonces la lógica es clara. Si al que cree todo es posible y usted no se sana, usted no tiene fe. Pero como hay algunas que están más avanzadas espiritualmente, tienen información más alta, pues esta otra le dice: hermana, ¿por qué no se investiga su corazón y se escudriña si a lo mejor tiene algún pecado escondido? Y como Dios no oye a los pecadores, por eso es que no la ha escuchado usted. Y ahora la señora regresa a la casa con cáncer, incrédula y en pecado. Si la pobre vieja se hubiera quedado en su casa, habría salido mejor, chicos. Porque en su casa tenía cáncer, que ya es bien malo. Pero por venir a la Noche de los Milagros, ahora tiene cáncer, está incrédula y está buscando un pecado que está escondido, que no sabe dónde rayo está ese pecado, porque no lo encuentra. Porque no se puede arrepentir del pecado porque todavía no sabe dónde está el pecado. Entonces ahora tiene que desarrollar el don de discernimiento para ver dónde rayos se escondió el pecado ese. Entonces cuando confiesa el pecado, entonces el Señor, como Dios es un burócrata, te das cuenta, entonces tiene que llenar este papel primero y después este papel y entonces este papel que está aquí. Ustedes se ríen, pero ustedes no saben cuánta gente sufre bajo ese azote. Cuánto sentimiento de culpa neurótica, de culpa falsa, desarrolla el mensaje de la iglesia. Y es sencillamente porque la gente no acaba de entender que Dios es soberano. Y a algunos salva y a otros, algunos sana y a otros no sana. Lean el capítulo 11 de Hebreos. Hay dos listas. Hay una lista a los que libraron del cuchillo y libraron de la boca de los leones y apagaron fuegos impetuosos. Y hay otra lista a los que murieron a cuchillo, fueron estirados, fueron sacrificados, fueron muertos. Y las dos listas se cierran en las palabras de que Dios no se avergonzaba de ellos. Que se cure uno, que no se cure, que se ha librado del accidente o no se ha librado del accidente, no son criterios bíblicos para saber si Dios está o no está. Esos son criterios de la cultura del Antiguo Testamento, que muchos cristianos han heredado. En la mentalidad del Antiguo Testamento, Dios estaba presente o ausente de acuerdo a la circunstancia. Porque la cultura judía del Antiguo Testamento era una cultura concreta. Y por lo tanto ellos no funcionaban en un nivel de abstracción, sino en un nivel de concreción. Si Dios está, no puede haber enfermedad. No puede haber ninguna de esas cosas. Ese es el gran problema del libro de Job. Que los amigos de Job funcionaban en un marco de referencia cultural donde la única explicación que tenía la tragedia de Job era la ausencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que no es así. Y por eso el Salmo 73 termina, cualquier día que nos encontremos otra vez lo podemos trabajar con detalles, pero el Salmo 73 termina con un salto cultural olímpico. Fíjense ustedes que el problema serio del Salmo es esa discrepancia entre la conducta y la presencia divina, pero el salmista termina en una forma interesantísima que lo vamos a ver más adelante. ¿Con qué vamos a trabajar? Fíjense, ya algunos de ustedes han estado donde yo he enseñado esto. Creo que repetirlo
es bueno porque algunas ideas hay que machucarlas 3 o 4 veces para poderlas agarrar bien, y más si son abstracciones, que la gente no está acostumbrada a veces a funcionar en ese nivel de abstracción, sino en un nivel concreto. Nosotros vamos a trabajar con la idea de un Dios que es definido en la Biblia por bueno y omnipotente. Vamos a trabajar con esa definición de Dios en el contexto del sufrimiento de los que dice Dios que son sus hijos. O sea, con eso es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo explicar que este Dios sea eso y estos que dice que son sus hijos, a los que Él ama, sufran tanto? Cuando ustedes leen la Biblia, en la Biblia hay pasajes que son enigmáticos, que nadie todavía los ha entendido. Yo llevo décadas estudiando la Biblia. Yo considero que tengo fuentes que se consideran eruditas en el mundo de la teología, autores que se consideran eruditos, que dominan bien eso. Yo tengo amigos que están especializados en diferentes áreas del conocimiento bíblico. Sin embargo, hay pasajes para los que yo todavía no tengo la interpretación, que yo no sé qué significan y no he encontrado a nadie que sepa lo que significa. No a mí, que tengo poca educación, personas que tienen una vasta educación bíblica, que dominan bien esas cosas. Y tú les preguntas y no saben lo que eso significa. Hay pasajes que solamente los entiende Dios. Y me imagino que los entendió el que lo dijo y lo entendió al que él se lo dijo. Pero esa información se quedó ahí y nadie la ha podido descubrir. Por eso a mí me da gracia que algunas personas cuando hablan de la Biblia como si fuera, yo digo, pero ¿y este tipo? No, porque el Señor se lo reveló. Y bueno, ya esa es otra historia en la que yo no me meto. Pero cuando tú vas al amor de Dios, todos los pasajes de la Biblia son claros. O sea, para uno disfrutar el amor de Dios no hace falta ser un perito, un erudito. Que Dios ama es fácil de comprender. Y yo lo he visto en mi trabajo. Yo les he contado que yo fui capellán en una prisión militar. Y mi trabajo era asistir a los que ejecutaban en esa prisión. Yo era el último que hablaba con ellos. O el sacerdote o yo éramos los últimos que hablábamos. Entonces los ejecutaban. Yo una vez fui a acompañar a un hombre desde su celda hasta el lugar de la ejecución. Y en la puerta de la celda, cuando él iba a salir, yo le pregunté si estaba preparado para lo que venía. Y el hombre con una calma absoluta me dijo, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo lo acompañé al lugar de la ejecución, y frente a los soldados que lo iban a fusilar, el hombre se abrazó a mí y me dijo, allá nos veremos. Y lo mataron. Yo no lo bauticé, yo no le di clases de bautismo, yo no le di un curso de Biblia. Lo único que yo le dije fue que el Señor lo amaba y que el que a Él va, Él no lo echa fuera. Y que si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. En otro caso, en la otra celda, le voy a hablar a un hombre del Señor y me dijo que no, que él quería que le trajeran un cura. Yo le dije que con mucho gusto yo se lo buscaba, porque había un sacerdote allí también en la prisión, que si me dejaba decirle 2 palabras antes de buscarle al cura. Y me dijo que sí, y le expliqué lo que Cristo hizo en la cruz por él. Y lo invité a aceptarlo, y lo aceptó. Lo invité a orar, y oramos, se entregó al Señor. Y cuando yo dije amén, le dije, te voy a buscar el cura ahora. Y él me dijo, ya no me lo busques, que no me hace falta. ¿Ven qué fácil? Y me pongo a discutir con él allí, que si el cura, que si yo pierdo el tiempo y se pierde el tiempo. Entonces usted me puede preguntar, ¿y tú le hubieras buscado al cura? Claro que sí.
Le busco a Santa Claus, muchacho. Si el tipo lo van a matar. Y lo consuela. Ver a los Reyes Magos, pues yo me busco 3 tipos allí, los disfrazo de Gaspar, Baltasar y Melchor. Le digo, estos son los Reyes Magos. Cuando yo le dije que le buscaba el cura, no lo estaba manipulando. Yo no hago eso con los seres humanos. Yo respeto demasiado la dignidad humana para manipular a nadie. Yo le iba a buscar el cura. Lo que pasa es que yo sabía que el tipo no necesitaba ni el cura ni el pastor. Necesitaba al que puede salvar. Y cuando yo se lo hice cercano, el tipo lo agarró y se salvó. Porque para ser salvo no hace falta tomar un curso de griego. Para ser salvo sencillamente hay que aceptar que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que me cree no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora, yo creo que eso es así, pero yo he tenido y todavía tengo, y no sé cuántas veces más tendré, problemas serios con Dios. No problemas de que Él sea o no sea real, porque de que Dios sea real es un derivado lógico. Vaya, para que toda causa, para que todo efecto tenga una causa, tiene que haber una causa que no tenga causa. Porque si no se le crea un problema serio. Entonces, para mí, yo tengo dificultades intelectuales de aceptar la realidad de Dios. Si no le quieren llamar Dios, causa primaria, gran arquitecto del universo, como le dé la gana llamarlo, porque el nombre para los judíos tenía importancia, pero para los occidentales no. Para los judíos el nombre era la esencia de la naturaleza de lo que designaba el nombre. Por eso es que el nombre de Dios en la Biblia es sagrado. Pero para nosotros los occidentales no. Para nosotros un nombre es sencillamente una etiqueta que identifica un sujeto. Pero si no le quieren llamar Dios, le pueden llamar el gran arquitecto del universo. Causa primaria, origen de todo lo que es, como le dé la gana llamarlo. Pero hay un punto de donde sale todo lo que es. Por lo tanto, yo no tengo dificultades intelectuales con la realidad de Dios como ser. ¿Saben dónde es que se me llena el cuarto de agua a mí? Y ojalá que a ustedes no se le llene. No es en la realidad de que Dios es. Problema intelectual serio que yo tengo, son episodios, ¿no? Así como el estar resfriado que viene y va. O sea, menos mal que no es crónica la enfermedad, pues si no ya estaría muy fregado yo. Pero son episodios de luchas intelectuales, no con la realidad de Dios, sino con la manera en que Dios administra el universo. Es clara la diferencia. Yo no tengo problemas con que Dios es. ¿Cómo es? Se me escapa, pero que es, sí. Yo afirmo que es. No como un acto de fe, sino como un acto de razón. Esto tiene que haberlo hecho alguien, porque de la nada, nada sale. La afirmación de mi aceptación de esto no es un acto de fe, es un acto de razón. Entonces, yo sé que hay Dios. El problema es cómo ese Dios administra su mundo. Cuando yo tengo esos episodios y esas luchas, yo pienso que si yo fuera Dios, el mundo caminaría diferente. No les quepa duda a ustedes. Si yo fuera Dios, ningún sinvergüenza violaba a una niña de 5 años, porque yo lo mataba antes de que se le ocurriera la idea. No la pueden ni golpear, chicos, porque cuando yo vea que se le ocurrió, lo mato. Como yo soy Dios, se desapareció. Y yo dejaba vivo aquí nada más que se le ocurran buenas ideas, de darle un caramelo a la niña, un abrazo, un beso, ayudarla a cruzar la calle.
Pero al que se le ocurra cualquier otra cosa, muchacho, me lo llevo en la golilla. Ese se acabó la historia. ¿Usted cree que si yo fuera Dios, usted tendría que ponerle rejas a la casa suya? No, señor. Porque a todo el que se le ocurra robar, yo lo elimino. Yo no tendría el sistema que tienen ahora, que después que el tipo me roba, entonces tengo que mantenerlo en la cárcel con mis impuestos, chicos. O sea, no es suficiente que el sinvergüenza me robó. Ahora le tengo que dar desayuno, almuerzo, comida, atención médica, comprar los espejuelos, ponerle televisión, ponerle un gimnasio. Pero chico, tú eres loco. Eso no ocurriría si yo fuera Dios. No. Si yo fuera Dios no habrían terratenientes. Si yo fuera Dios no habrían inmigrantes que salieran. Mire, la gente migra porque no le gusta su país, ¿verdad? Como dijo un presidente de México, que sinvergüenza, le preguntaba por qué se iban tantos mexicanos escondidos para Estados Unidos. No, porque les gusta más allá que acá. Oye, eso es burlarte de la inteligencia de nosotros, chicos. La persona emigra porque donde está se le hace muy difícil. Poca persona emigra porque le gusta más el clima de otro lugar. Hay algunos que sí que les gusta. Hay europeos que les gusta, por ejemplo, hay una colonia grandísima en Brasil de alemanes, hace muchos años, de americanos, le llaman América el lugar ese. No sé si los brasileños eso como conocen su geografía, pero hay una sección grande de Brasil que le llaman América, que es de hace muchos años americanos que se fueron de Estados Unidos allá a la selva, a vivir allá. Pero esos son las excepciones del que se va de un país a otro. La mayoría de la gente emigra por razones económicas, razones políticas. ¿Te das cuenta? Hay personas que tienen dinero, cambia el gobierno y tienen que salir huyendo. ¿Usted cree que nadie tendría que dejar su país y exponerse a otro idioma, a otra cultura, a otras costumbres, a otro clima? Porque sencillamente hay un sinvergüenza que está gobernando, que le hace la vida imposible a esa gente. ¿Usted cree que eso ocurriría? No, chico. Si yo fuera Dios, cada uno estaría contento en su propio patio, muchachos, y feliz allí, ¿tú entiendes? Los que quieren andar desnudos en la selva con lanza, pues allí, métanse, y los que quieren venir para Europa, pues vengan para Europa, cada uno en su lugar, pues yo lo estoy cuidando de ustedes. Y el que interfiera lo mato yo, chicos. Si yo fuera Dios. ¿Usted cree que si yo fuera Dios, algunos niños sufrirían? Yo fui pastor creo que eran 4 pediatras ahí en Miami, y a veces me pedían que lo acompañara al hospital infantil. Entrar a la sala de oncología de un hospital infantil es salir con el corazón desbaratado. Ver niños de 4 años, de 5 años, que el cáncer los está desbaratando. En uno de esos casos que yo fui al hospital infantil, el pediatra cuando estábamos saliendo me dice, mira Gerardo, le estamos dando un tratamiento que lo vamos a llevar al borde de la muerte, porque es la única manera que tenemos para matar la bacteria. Después tenemos los recursos para regresarlo a la vida, pero le estamos dando un tratamiento tan radical que es casi matar a ese niño. ¿Ustedes creen que si yo fuera Dios eso ocurría? Tengo un amigo oncólogo en Venezuela, profesor de la universidad, y me dice, Gerardo, después de tantos años como oncólogo, yo todavía no sé cómo decirle a los padres de un niño de 12 años que tiene cáncer en la rodilla. Después de tantos años expuesto a esto y trabajando con esto, yo todavía no sé cómo decirle, su hijo tiene un cáncer incurable en la rodilla. ¿Ustedes creen que si yo fuera Dios eso ocurriría? Ahora fíjense, el problema mío no es con el sufrimiento general, porque aunque yo no quiero que nadie sufra, cuando los sinvergüenzas sufren, yo siento como cierto descanso, porque digo, se lo merecía el sinvergüenza, que lo muelan bien, que lo pillen bien, para que a ver si aprende. Yo tengo
Yo no quiero que nadie sufra, pero yo no tengo problema con el sufrimiento de los sinvergüenzas. Porque bien merecido se lo tienen, te das cuenta. Y por eso había un programa en la televisión americana que se llamaba Dark Justice, la justicia oscura, que era de un juez que por tecnicismos tenía que soltar sinvergüenza. Él sabía que el tipo era un sinvergüenza, el tipo era un delincuente, que había hecho, pero por tecnicismos de la ley lo tenía que soltar. Y entonces él tenía un grupo que soltaba al tipo, pero por la noche esa gente cogían unas motocicletas que tenían grandes y buscaban al tipo y lo hacían polvo, chico. Y yo disfrutaba tanto ese programa. Porque yo decía, por lo menos por unos minutos estoy en una cápsula espacial donde el sinvergüenza paga lo que hizo. Esa es la cantidad de sinvergüenza que hay en la calle aquí. Porque tienen el dinero para defenderse ante los tribunales y hay abogados sinvergüenza que se prestan para eso. Ahora, con lo que yo tengo problemas es con el sufrimiento de los hijos de Dios. ¿Cómo, si Dios los ama, ocurren esas cosas? Porque con el amor de Dios yo no tengo problemas. Yo sé que Dios me ama. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido problemas con el amor de Dios. Yo sé que me ama. Y la Biblia está llena de pasajes de la Biblia donde se dice que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que lo toca a uno de ustedes toca a la niña de mis ojos. No te dejaré, no te desampararé. Sobre ti yo he fijado mis ojos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. De mis manos nadie los puede arrebatar. El que aún a su propio Hijo no nos negó, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Yo no tengo problemas con el amor de Dios. ¿Saben con qué tengo problemas? Cuando yo, en el contexto del amor de Dios, pongo el sufrimiento de los hijos de Dios. Ahí es donde yo tengo problemas. O sea, el amor de Dios aislado no me crea problemas. Yo tengo absoluta seguridad. Pero cuando ese amor del que yo tengo seguridad lo pongo en el contexto del sufrimiento de los hijos de Dios, entonces tengo problemas. Y yo no sé si ustedes han tenido problemas o no, y si no los han tenido son bienaventurados. Que el Señor los bendiga y sigan en esa cápsula espacial que van muy bien. Ahora, fíjense, vamos a ponerle ejemplos. Vamos a usar, como yo les dije, lógica, vamos a usar filosofía. Yo les recomiendo a toda la gente que tomen por lo menos un curso introductorio de lógica, porque la lógica es lo que más problemas le evita a un ser humano. La mayoría de los problemas de la gente se lo buscan por funcionar irracionalmente. Fíjense, cuando la brasilera, que yo le digo la rubita porque es rubita, ¿tú entiendes? Entonces, cuando la rubita estaba cantando aquí, y esto claro es un lugar corto, pero si fuera más largo, cuando ella está cantando, hay dos personas allá a la entrada que están mirando para acá y se ríen. Si la rubita no usa lógica, ¿qué es en lo primero que piensa? Empieza a mirarse la ropa a ver si es que hay algo en la ropa fuera de sitio, que no se abrochó aquí, o que el pelo no lo tiene bien, o que si lo que está cantando está fuera de tono, y se vuelve loca. Y a lo mejor esas dos personas no están mirando para ella, es que ella, como están mirando hacia acá, ella cree que están mirándola a ella, pero mejor no están mirando a nada. Y están conversando de algo que les pasó en el autobús y se acuerdan de lo que pasó y se están riendo. De que se estén riendo no se deriva lógicamente que se están riendo de ella. Pero la persona funciona así. Por ejemplo, le dice Ramón, María le dice a Ramón, si vas al supermercado, pues me trae cebolla y esto y lo otro. Y cuando Ramón llega, pues llega sin la cebolla. Ay, mi amor, se me olvidaron. Pero ¿cómo se te pueden haber olvidado? Si fue lo último que te dije, como cuando estaba saliendo.
Pues mira, mi amor, comprar otras cosas, sí, pero es que yo no me explico, no se te puede haber olvidado. Entonces la persona me está arrinconando y me lleva a un punto en que lógicamente, ¿qué es lo que yo le tengo que contestar? Pero no se lo puedo contestar porque entonces se enfogona. Pero yo tengo que decirle, mira, mi amor, es que no me dio la gana de traerte la cebolla. No me contestes así, porque a mí no me gusta cuando... Pero, óyeme, te dije que se me olvidó. Y tú me dices que no se me puede haber olvidado. Y te dije que es que me entretuve en otras cosas, pero es que es lo último que yo te dije. Y yo te dije, sí, pero es que yo te dije. Bueno, pues la única respuesta lógica que hay es ¿cuál? No se me olvidó porque no se me volvió a olvidar, pero no me dio la gana de traértelo. Y ya hay un pleito ahí. Porque hay gente que te gritan y después que te gritan dicen que tú los provocaste. En otras palabras, o sea, tú estás fregado con esa gente, ¿tú entiendes? O sea, porque te gritaron y encima que te gritaron, cuando tú protestas dices, tú me provocaste y por eso te grité. Así que tú eres masoquista y tú le diste cuerda hasta que te gritara, porque a ti te gusta que te griten. Si se usara lógica, la gente viviría muy bien, muy fácil. Ahora fíjense, en lógica hay lo que se llama ley de contradicción. Y la ley de la contradicción, si ustedes se recuerdan de los días de escuela, significa que cuando dos proposiciones se contradicen, una de las dos es falsa. Eso se expresa también de esta otra manera, que tú siempre niegas lo contrario a lo que afirmas. Y en algunas reuniones de la iglesia yo me río mucho porque se oyen cosas. La asamblea van a votar por algo. Bueno, pues, hermanos, mire, tenemos que comprar un juego de estas copas. Y entonces hay la discusión si compramos las copas, si no compramos las copas. Y entonces cuando llega la votación uno por ahí dice, bueno, hermano, yo estoy a favor y en contra de que compren la copa. Y les voy a explicar. O sea, fíjense, no queda satisfecho con decir que está a favor y en contra. Ahora lo va a explicar. ¿Cómo uno explica que está a favor y en contra? No, chicos, si tú estás a favor, significa que no estás en contra. Y si estás en contra, significa que no estás a favor. Porque tú siempre niegas lo contrario a lo que afirmas. Entonces, fíjense, un padre dice que ama a su hijo, 4 añitos el muchachito, que ama a su hijo, que le daría la vida a su hijo, que esos son los ojos de su vida. Y tú dices, bueno, pues este papá es oncólogo y director del departamento de oncología del hospital y tiene en sus manos el conocimiento y los recursos para curar a este niño de 4 años que tiene cáncer. Y se sienta al lado del niño a ver lo que muere poco a poco, poco a poco. Y cuando tú llegas le dices, ¿ese es su hijo? Sí, es un hijo al que yo amo mucho. Yo lo amo con toda mi vida, con todo mi corazón. Sí, pero se está muriendo de cáncer. Y usted es oncólogo. Y usted es el director del hospital. Y usted tiene la tecnología y tiene los recursos. Y usted sabe cómo curar ese cáncer. Sí, yo sé cómo curar el cáncer. Tengo los medios para curar el cáncer y lo amo mucho. Pero no lo cura. Ahí hay 2 proposiciones. Una es la del cáncer que está matando al niño y otra es la del oncólogo que puede curar al niño, que dice que lo ama. Una de las 2 cosas es falsa. O el niño no está muriendo de cáncer y por eso él no se preocupa, o él no lo puede curar de cáncer, o él no lo ama y por eso no lo cura de cáncer. Es claro. Él no puede afirmar que lo ama y dejar que el cáncer lo torture. Una de las 2 proposiciones es falsa.
Ahora, Dios dice que ama a sus hijos. Y usted está parado en la acera y va a cruzar la calle y viene un camión de 18 ruedas. Usted cruza, lo atropella y lo deja parapléjico. ¿Vio Dios que usted iba a cruzar la calle? ¿Vio Dios que usted no había visto el camión? ¿Podía Dios evitar que lo atropellara el camión? Al no hacer Dios esas cosas, ¿qué es lo que es falso? Que Dios te ama, que Dios puede evitarlo, o que Dios no te ama. Miren cómo se presenta eso en filosofía. En filosofía se dice, y esto se considera un dilema, perdón, en filosofía, de ser Dios real. Y usted afirma que ese Dios real es omnipotente y es amor. Si Dios es amor y Dios es omnipotente, ¿qué es lo que lógicamente no puede existir? El mal, el dolor. Si usted afirma que Dios es bueno y afirma que Dios es omnipotente, usted niega la posibilidad del mal y del sufrimiento. Por una sencilla razón. Si Dios es bueno, va a querer evitar el mal y el dolor. Y si a pesar de la afirmación de que Dios es bueno, existe el dolor de sus hijos, entonces uno afirma que Dios no es omnipotente. Porque aunque es bueno, su hijo sufre porque él es impotente y no puede evitar que el hijo sufra. Pero dice, no, Dios es omnipotente. Entonces, si es omnipotente, puede evitar el sufrimiento de su hijo. Y si pudiéndolo evitar no lo evita, es porque no es bueno. Y no le busque más pata al gato que no las tiene. Y si usted dice, Dios es bueno y Dios es omnipotente, entonces usted niega que el hijo está sufriendo. Y cuando usted le da un dolor de muela de eso, de los buenos, que venga alguien a decir, no, a ti no te duele la muela. Eso es una idea que tú te has hecho, del dolor de la muela, ¿verdad? El dolor de muela no existe. O sea, como el sufrimiento es lo inmediato, el dolor es lo inmediato, yo no puedo negar el dolor, yo no puedo negar la enfermedad. Yo tengo ahora, cuando regrese a Miami, que ir a una doctora, porque ya el doctor de cabecera, que le llaman, me mandó a un urólogo y el urólogo me chequeó y entonces el urólogo me mandó ahora a otra doctora y esta doctora la voy a ver el jueves y se van a decidir por qué, porque me hicieron una cosa de esa, que hacen en la próstata, me acuerdo cómo se llama la cosa. Bien, hicieron una cosa, entonces descubrieron próstata en un diagrama, me la enseñaron, dividido en 6 pedazos. Y en uno de los 6 pedazos hay un 10% que tiene cáncer. Entonces, fíjense ustedes, Dios es bueno, Dios es omnipotente, y dice el urólogo que yo en el 10% de la 6ª parte de la próstata tengo cáncer. Un hijo mío no desarrolla cáncer si yo puedo evitarlo. Entonces, o Dios no es bueno, o Dios no es omnipotente, o yo no tengo el 10% de la 6ª parte de la próstata con cáncer. Y me enseñaron un papelito que a lo mejor que esté equivocado, tengo eso, no es que yo me lo imagino. Entonces ahora van a bregar con eso, ¿no? Entonces, esto yo no lo puedo negar, porque esto es una evidencia, un elemento visible. Entonces lo que yo puedo negar es una de estas dos cosas, que Dios es muy bueno
pero que no puede evitar eso que yo tengo. O que Dios lo puede evitar, pero no me quiere tanto como para evitarlo. ¿Se dan cuenta?